bromas que solemos realizar en cada comida. 22 por 25. Detrás de nosotros tenemos unos fijados 550. de la tercera comida que hemos hecho del Círculo Gastronómico Asturianos en noviembre del 2013, que se hizo en esta casa con los quesos de Bría, y nos acompañó Enrique, que además nos trajo una elaboración nueva y diferente. Entonces, bueno, el cremoso de tres leches de Bría. Entonces, Javier, bueno, Arturo, lo que invita él. tengáis un recuerdo de que hemos pasado por segunda vez por esta casa. Y luego tenemos nosotros, cuando 10 personas que cumplen más de 75 años, los nombramos grandes maestros queseros. Eso sí, no los examinamos, porque igual si no se quedaban sin edad. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Rufino Palacios, Luis, si estáis un momentito, por favor. Sí. Entonces, Cuno Palacios se lo va a entregar ahora a las hermanas Blázquez González, porque daros uno para los dos, igual es con lo cual vais a tener cada uno una, en el cual es eso, y si lo des a las 6 que viene la primera que hacemos. Agradecimiento a su apuesta por la recuperación del queso de Fuente, de Coraza, y por su colaboración en nuestra comida de selección número 86 en el restaurante Lancebo, Oviedo, en el entorno de este queso, Oviedo 30 de enero del... correcto. A Carly suyo, que es lo mismo. En agradecimiento se ha puesto por la recuperación del queso de Fuentes, de Coaza, y por su colaboración en nuestra comida de exaltación número 86 en el restaurante Lacebo de Oviedo, en torno a dicho queso. Oviedo, 30 de enero de 2025. Muy bien, Un par de recuerdos. Estos son papeles del ayuntamiento. Que salga Rosa también. Sabéis todos perfecto. Al restaurante Nacebo de Oviedo, por su acogida en nuestra comida de exaltación número 86, al ancestral queso de Fuente, de Coraza. Pero bueno, hay que fichar. Y luego, si podemos todos, sacamos una fotografía. Bueno, primero mira la alcaldesa saludariana. Damos las gracias a todos, felicitar al restaurante Laseo, que todo buenísimo, y gracias por esta invitación. Y yo, como alcaldesa de Santo Adriano, os quiero invitar a todos, los que formáis los quesos, a que nos visitéis un día a Santo Adriano y que paséis un día con nosotros, para que podáis ver un pequeño municipio, pero con su riqueza en cultura, y tenemos un ecomuseo de la Ponte que os pueden enseñar muchas cosas y que podéis conocer, porque tan cerca que estamos, tan céntricos, y muchas cosas seguro que no las conocéis. Santo Adriano. Perdona, ¿qué marcar fecha que se lo digo? Gracias, Olivia, por todo. Vamos a recogemos la invitación, el título, y está pendiente nuestra próxima asamblea, que si tenemos local allí lo preparas, podemos celebrarla ahí gustosamente, y cuenta con nosotros. Tenemos el centro de empresas El Saber, que Pues tiene cuenta con nosotros, lo buscaremos todos y cuenta con nosotros. Pues muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, yo lo mismo, daros las gracias por haberme invitado. Fue un descubrimiento lo del queso de Fuente, y yo venía aquí un poco preocupado porque sé que el queso de Fuente cuesta entender cómo sabe, pero sabe de maravilla, delicioso. Me sorprendió. Gracias a ellos.
Sí. Nos sorprendió, gracias alcalde. Nos sorprendió a todos. Nos sorprendió. Sí, es una sorpresa y muy positiva. Entonces, yo me comprometo a intentar promocionar todo lo que en lo que esté en mi mano, el queso de fuente. De hecho, ya hoy estuve preguntando ahí en la alcaldía a Silvia, que es una de las agentes de desarrollo local, la forma de ir promocionando el queso, que es empezando con EGP. Pero bueno, sin descartar, ella ve accesible el conseguir una denominación de origen protegida. Y sí, se puede. Según ella se puede. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y lo mismo, yo os emplazo a que vengáis aquí con Proaza, a que nos visitéis. Elvira y yo estamos muy de la mano. Si queréis, venís con nosotros también, o venís otro día a pasar el día con nosotros a Proaza, algunos pueblos, lo que queráis. El ayuntamiento a vuestra disposición. Y nada más, esperar que os acordéis y que vengáis a la cita. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir algo. El alcalde paga los síntomas. Hombre, tú a callar. Tú ya quieres hablar. Bueno, nada, agradecer a vosotros, no a nosotros, sino a vosotros. El esfuerzo que está haciendo Candy porque este queso salga un poco adelante y por lo menos que no la critiquen en la comarca ya es mucho, porque vamos, no está muy bien visto de que se quiera recuperar.